¿Por qué te estás poniendo un impermeable ahora que vamos a entrar al santuario, Laura? Porque te conozco y cuando hagas el temizu, el ritual de purificación, me vas a llenar de agua. Lo estoy viendo. Vaya imagen que tienes de mí. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Oye, este teatrillo no me ha gustado mucho, ¿eh? Que normalmente eres tú el que haces el tonto en los teatrillos. Pero si yo soy el que hace el tonto siempre, efectivamente. Ya, pero yo esto de ponerme un impermeable, pues no sé si lo veo, ¿eh? No sé si lo veo. Pero bueno, ahí queda hecho el teatrillo. Y como habéis escuchado, vamos a hablar del temizu, que hemos dicho así un poco por encima, ritual de purificación, ¿no? Es un ritual de purificación con agua que se realiza justamente antes de entrar a un santuario sintoísta o a un templo budista. Ahora que no va a ser con cerveza, Laura. A ver, podría, la verdad. Que esto es el guiño, la cuña publicitaria para recordaros que tenemos un episodio dedicado a la cerveza en Japón. Tenemos un episodio dedicado a la cerveza en Japón. Recientito, ¿sí, además. Pues sí, bueno, sí. Al menos dentro de esta temporada, ¿no? Exacto. Digamos, sí. Pero sí, el temizu es con agua. Eso es, Luis, no con cerveza. Temizu es con agua, este ritual que simboliza de alguna manera pues la limpieza, ¿no? La purificación de cuerpo y alma, la mente, para estar ya preparaditos, limpitos, todos así, ¿no? Purificados para entrar a ese espacio sagrado como es el santuario o el templo budista. Madre mía, Laura, te me estás poniendo intensita y no sé yo si intensa. puedo comenzar el episodio con este nivel de intensidad. Pues lo siento, pero agárrate que vienen curvas porque al final el temizu es un acto de respeto, una manera de prepararnos antes de adorar justamente a las deidades que se encuentran en el salón. Bueno, adorar, no sé si diría adorar, ¿no? Rezarles. Bueno, un poco. a rezar a las deidades que se encuentran en el salón del santuario o en el templo budista, ¿no? De alguna manera es una forma de conectar con esa parte espiritual y también demostrar ese respeto y esa gratitud, ¿no? Para a la hora de entrar a un lugar tan sagrado. Pero hombre, la gratitud se la tendremos que dar a nuestros pies, que son los que nos han llevado al lugar sagrado, ¿no? Pero bueno, en fin. Madre mía, cómo estás peleoncito hoy, ¿eh? Sí, es por darle un poquito para que se baje un poco la intensidad, porque sabes que los japonistas ya nos conocen y saben que nos encanta Japón, pero que nos gusta también buscar un poco la manera de evitar ciertos romanticismos o ciertas... No nos vamos a poner aquí a decir, cuando hablamos del ritual, ahora os lo contamos. O sea, no paréis, seguid escuchando. Claro, tenéis que hacer un máster aquí para aprender. No es mucho más sencillo que eso, pero sí que es verdad que tiene un poco ahí esa parte, ¿no? De hacer esa pequeña ceremonia, ese pequeño ritual, esos movimientos para prepararte, para marcar de alguna manera que vas a entrar a un lugar sagrado, ¿no? Y de alguna manera quitarte todas las impurezas, de una manera muy simbólica, quitarte todas las impurezas, no solo físicas, claro, ¿no? También todo maneras, lo que tienes dentro y me viene bien que hayas dicho esto de físico porque a mí me gusta a veces el tema un poco prosaico y demás, ¿no? Aunque estemos hablando de rituales y de entrada en santuarios y templos, porque muchos japonistas pues van a viajar a Japón en verano. Es verdad que este episodio del podcast los japonistas lo escucharán cuando sea que lo escuchen, pero lo estamos publicando finales de julio. Claro, ¿sí? ¿no? Entonces, muchos que van a viajar en este verano del año en el que se está publicando esto, pues irán a los templos y santuarios, irán sudorosos, porque en Japón suele hacer calor. Entonces, tened claro que esto del temizu es una limpieza ritual, ¿eh? No utilicéis el agua que vais a encontrar en el temizu para... aprovechando que no ve nadie, refrescaros y daros agüita en la cabeza, ni mojar nada de toallitas ni nada. O sea, por favor, seamos serios. Bueno, de todas maneras, yo he visto a gente, especialmente en lugares donde hay caminos de peregrinación, en Shikoku, hemos visto a gente usar el agua del temizu, el agua esta para el ritual de purificación, para mojar la tenugui y luego ponérsela ahí en el cuello para refrescarse. Pero ya que nosotros no somos japoneses, porque estamos diciendo que esto lo hemos visto en japoneses, sí. Ya que nosotros no somos japoneses y queremos evitar que haya malas imágenes, ¿no? Por ahí de, es que los extranjeros vienen a Japón y no respetan, pues no, vamos a hacer las cosas bien. Y si alguien quiere hacerlas mal, que sean ellos mismos. Bueno, al final información es poder. Cuando no sabes,
puede ser que simplemente por desconocimiento hagas algo mal. No porque quieras hacerlo mal, Claro, a sino eso me porque refiero. puro desconocimiento. Ya todos los japonistas, después de haber escuchado este episodio del podcast, vamos, en todo caso ahí ya es una decisión propia hacer las cosas mal, porque Exacto. vamos, vais a tener Tampoco hay que el meterse ritual. por meter los pies, ¿eh? Espera, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque si no te me lías, ¿no? Claro, decimos, es un ritual que haces justo antes, ¿no? Al momento de entrar en el santuario sintoísta o en algunos templos budistas. ¿Dónde se realiza este ritual entonces? Porque ¿qué pasa, Luis? Pues en ¿Dónde el lo hacemos? santuario. Ya, pero ¿dónde exactamente? Pues hay un pabellón de purificación con agua que se suele llamar Chosuya o Temisuya. Exacto, el Shozuya, Temisuya, al final es lo mismo, diferentes pronunciaciones, digamos. Este pabellón, bueno, pues es más grande o más pequeño, depende del santuario del templo. Hay algunos que son poquita cosa y otros son un poquito más grandes, también en santuarios más grandes donde va mucha gente. Exacto, nuevamente veréis como una piedra. Una pileta de piedra, ¿no? Una pileta, sí, que se llama normalmente en japonés Chosuyabachi. Chosubachi. Chosubachi, perdón. Chosuya es el lugar del chosu. Chosubachi. Y ahí, bueno, pues ahí en esa pileta de agua hay evidentemente agua, pero no vamos a tomar el agua de ahí. Vais a ver que cae agua de una o varias fuentes, como chorritos de agua, ¿no? Eso caen de ahí. Vais a ver también que hay siempre como un cucharón, ¿no? Es que no sé cómo llamarlo también, es un cucharón, cazo, un cazo, cacito. venga, un cacito. Vais a ver Los uno cacitos o varios además cacitos. suelen tener una forma cilíndrica, ¿vale? El recipiente es una forma cilíndrica pues de unos 2 centímetros de altura que va unido a un palo más largo para Exacto, poder como el sujetarlo. mango, ¿no? Tenemos Exacto. el mango y el cazo. Este cazo en japonés se llama hishaku. Y bueno, están ahí dispuestos justamente para el ritual. Y como decíamos antes, a veces son más grandes o más pequeños, a veces pueden estar cubiertos. Bueno, es que claro, o no. al principio lo llamábamos pabellón porque Sí, en pero- muchos de los sitios que hemos visitado sí que tienen un techito, ¿no? Pues de estilo, pues así más o menos tradicional, Sí. más o menos grande en función también de cómo de grande es esta propia pileta. Pero hay veces que simplemente te encuentras la pileta. Y ya está. Y las propias fuentes también son de tipos diversos. Exactamente. Ahora hablaremos un sí. poquito, sí, quizá de esto, porque, Vale. a ver, realmente vamos a ver mucho en santuarios sintoístas, pero ya hemos dicho al inicio que también en algunos templos budistas. Hablaremos de por qué que a veces... Es que no me quiero meter todavía ahí. Primero yo creo que sería interesante hablar un poco del ritual para Pues hablemos entendernos del ritual. y luego ya pues explicamos un poco si hay diferencias entre santuarios y templos. A mí me ¿no? parece bien. ¿Dónde está este pabellón o esta pileta? Digamos, normalmente está al lado del acceso principal del santuario o en algunos templos, ¿no? Puede ser, pues yo qué sé, por ejemplo, entras, te encuentras el tori principal de entrada, ¿no? Pues justo al lado de ese tori principal ejemplo, te vas a encontrar Claro, ahí el uno de Tenitsu. los santuarios más grandes que hay importantes en Tokio, ¿no? El santuario del emperador Meiji, ¿no? Que está ahí en Meiji-jingu, sí. Meiji-jingu, en la zona de Harajuku y demás. Pues vais a ver un gran camino, ¿no? Primero, pues tenéis un gran tori y hay un gran camino, ¿no? Donde suele haber los barriles estos tradicionales de sake puestos como ofrendas. Y ahí no vais a ver el temisuya ni nada y decís, pues esto es muy raro, ¿no? Porque a los chicos de japonismo yo escuché esto y ahí no está. Pero es luego, después de otro tori, que ya está prácticamente llegando a lo que es el salón principal donde encontráis el temisuya. Es decir, suele estar más cerca ya propiamente dicho de lo que es el salón principal. Bueno, depende. Porque estoy pensando en el santuario Yasaka de Kioto, por ejemplo. Pasas justo la puerta, que en este caso no es un tori, es una puerta, por esos temas que hemos hablado aquí muchas veces del sincretismo religioso y demás. Es una puerta, pasas la puerta y justo a mano izquierda tienes el temisuya, tienes el espacio para realizar la purificación. Pero quizás en este caso el entorno del propio santuario es como más cerradito, mientras que en el Meiji-jingu, como estás en mitad también de pegado al parque Yoyogi, ¿no? Y
tienes una Puede naturaleza ser. ahí espectacular y muy frondosa, parece como que si lo pones ahí está un poco disperso, no lo Puede sé. ser, no lo sé. Yo creo que depende un poco del Bueno, pues santuario. quizá Siempre dependa un está, poco. yo creo que siempre lo hemos visto al lado justo del ese primer torio, puerta de entrada, o muy cerquita ya del salón Acuérdate principal, también, ¿no? por ejemplo, del Toshogu, el santuario Toshogu en Nikko, Hmm. ¿no? Pasas la puerta de entrada, ¿no? Vas por el caminito, tienes a mano izquierda los 3 monos sabios, ¿no? Sigues el caminito y cuando giras a la derecha, antes de subir las escaleras al salón principal, allí tienes el Pues Temisuya. fíjate que no me estaba acordando y estaba intentando dar este paseo, te estaba siguiendo con los ojos cerrados, intentando recordar paso a paso. O sea que en este caso está como un poco Y el, intermedio. y el Temisu como que no, ahora el Temisu ya no lo estaba Yo sí, visualizando, ¿no? porque hice fotos desde ahí con el trípode precisamente, ¿no? Para intentar captar Calla, a la ahora ya gente sí. subiendo las Pero ahora escaleritas. me acuerdo por tus fotos, me acuerdo de que nos detuvimos ahí, pusimos el trípode y demás. Claro. Ahí sí. Bueno, pues eso. Pero básicamente, antes de llegar al salón principal, siempre habréis tenido que hacer este ritual del Temisu, ¿no? De esta purificación. Pero claro, y estoy segura que estáis todos diciendo, madre mía, lápiz y papel, tengo que estudiar cómo hacer este ritual. Luis, es muy difícil este ritual. A ver, lo sé hacer hasta yo y lo ha hecho hasta nuestro hijo Y de bien pequeñito, cuando además. era súper pequeño, Sí. porque no sé por qué le resultaba como, bueno, como entretenido, ¿no? El hacerlo. Bueno, es lógico, ¿no? Yo creo. Al final es una manera de hacer algo, no solo visitar un santuario, porque Exacto. cuando eres un niño de 6 años, pues... O sea, no quiero decir que fuera como un juego para un niño, ¿no? Pensando también en el episodio que hicimos en el podcast, también muy reciente, de viajar con niños a Japón, no os estamos diciendo, llevároslos al santuario jueguen, no. y que jueguen, no, pero el contarles que hay un ritual de purificación, lo que eso implica, lo que significa y cómo se hace, y que ellos mismos sean capaces de hacerlo, creo que les va a resultar más interesante que simplemente entrar en un lugar, pues que les va quizás a impresionar o a sorprender visualmente, sí, pero que quizá les dé un poco más igual, porque de hecho, cuando Eric era más pequeño, lo que más disfrutaba de los santuarios era el tener que hacer el ritual del Temisu y no tanto el santuario, porque llegaba un momento que ya pues había visto varios, ¿no? Tampoco entendía la diferencia de la arquitectura de un tejado con respecto a la del otro, con no sé qué. Entonces, lo del Temisu sí que le resultaba interesante. A ver, si nos pasa a los adultos a veces que ves, si en un mismo viaje ves varios santuarios, llega un momento que a lo mejor ya no los disfrutas, pero a lo mejor no los, no los visitas de la misma manera que has visitado el primero, ¿no? Porque el primero siempre es wow, o el segundo, wow. Ya el tercero comienza a decir, bueno, pues esto ya es lo mismo. El cuarto dices, ok. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Él iba al Temisu, hacía el ritual perfectamente, lo sigue haciendo perfectamente. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, de que no es un juego, ¿no? Y nosotros tampoco hemos permitido. Pero es hacerle partícipe, ¿no? Eso es, que sea un poco más inmersivo también la visita, que no es solo pasear por un sitio. Pero que cuando me dicen decimos que sea inmersiva la visita, no nos referimos a meterle la cabeza en la pileta de agua, ¿eh? No, Ojo. por favor, no. Venga, vamos a hablar del ritual. Porque, ¿En serio quieres decir? En serio, por favor. Bastante sencillo, pero bueno, hay 3 pasitos que tenemos que seguir así y 4 que tenemos que seguir pues al pie de la letra, ¿no? Exacto. Primero es tomar uno de esos cazos que hay con la mano derecha y ponerlo para que el cazo se llene de agua, pero del agua que cae de los grifos, ¿vale? Eso es. No sumergirlo en el agua que hay en la pileta. Y entonces, pues como lo has agarrado con la mano derecha, echas una pizquita de agua en la mano izquierda y así se limpia de manera ritual. Pero Cuidado, porque el agua que cae, en el momento que echas, ¿no?, el agua del cazo encima de la mano izquierda, el agua que cae de la mano... ha pasado por tu mano y se ha llevado las impurezas de tu mano. Ahí está, con lo cual no puede caer dentro de la pila. No. Ya veréis que hay como un espacio alrededor de la pila que es donde debe caer el desagüe al final, ¿no? Eso. Es donde debe caer ese agua sucia. Exactamente. Luego, ¿qué haces? Pues te pasas el cazo, porque no tienes que echar todo el agua que hay en el cazo. Solo un poquitito. Solo una pizquita. Entonces te pasas el cazo a la mano izquierda y como le queda un poquito de agua, haces lo mismo echando un poco de agua en la mano derecha, que de nuevo tiene que estar fuera de lo que es el espacio de la pila para que el agua que cae pues te haya limpiado la mano derecha y no contamine entre comillas, ritualmente,
el agua de esa pila. Exactamente. Con esto ya tenemos limpias las 2 manos. Las 2 manos. ¿Y qué falta? Bueno, falta de alguna manera terminar de limpiar todo nuestro cuerpo simbólicamente y hasta nuestra alma, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues normalmente puede ser que nos quede todavía agua, si nos queda Debería agua. quedar un poquito. Bien, si no nos queda, no pasa nada, volvéis a acercar el cazo al chorrito, la fuente, Exacto. y rellenáis un poquito más de agua, no pasa nada. Y lo tradicional será llevárnoslo a la boca para dar un pequeño sorbo. La manera es, bueno, se limpia la boca, de esta manera simbólicamente nos limpiamos todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que a veces hay gente que dice, yo no me quiero llevar el cazo a la boca. Esto especialmente con el coronavirus, ¿no? Con la pandemia, pues se vio bastante. Hay mucha gente que lo que hace es volver a verter un poquitito de agua en la mano izquierda y se lleva la mano justamente a la boca. El agua de la mano pero a la esto boca. tiene truco. Porque El si truco haces del eso, almendruco. la mano izquierda se te vuelve a quedar impura. Entonces tendrás que volver a echar agua en la mano izquierda para poder purificarla de nuevo, ¿no? Entonces, pero bueno, es tan fácil de hacer que al final te fijas en lo que hacen otros y básicamente lo repites. ¿Qué pasa con esto? Que claro, habéis utilizado un cacito que van a utilizar otras personas para limpiaros vuestras impurezas, con lo cual ese cacito está quedando impuro. Entonces, al menos el mango, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como le queda un poquito de agua, o debería quedarle un poquito de agua, fuera de lo que es el espacio, de nuevo, todo el rato fuera de lo que es el espacio de la pila, ponéis el cazo de manera vertical, sujetándolo por el mango, de forma que el poco agua que quede caiga por el mango hasta vuestra mano, teóricamente, y eso hace que se limpie el cazo, al menos de manera ritual. Eso es, al final todo es de manera ritual. Y ya, una vez esto, lo dejas boca abajo, donde estaba. Sí, suele haber un espacio donde están todos los cacitos puestos boca abajo. Exactamente, suelen ser como tronquitos de bambú. Exacto. Normalmente, pues lo ponemos ahí para que lo pueda usar la siguiente persona. Que a veces tienen como un pivotito, algo que sobresale, para poner ahí, claro, para poner ahí la parte cilíndrica del cazo para que si viene viento o algo, pues no los tire al suelo. Puede parecer a lo mejor mucho, a ver, lo hemos explicado de manera como muy lenta y muy facilita. En realidad, el explicarlo de manera lenta hace que parezca mucho. Sí, porque de verdad que es muy sencillo. Mano izquierda, mano derecha, boca y luego limpiar que caiga un poco de agua para limpiar el propio cazo, pero siempre eso, fuera del espacio de la pileta de agua. Exactamente. De todas maneras, si os equivocáis en algún paso, tampoco pasa nada, no va a caer ahí un rayo sobre vuestras cabezas. No, porque ese es Thor o Dios que te manda rayos, ¿no? Estos son deidades kamisamas. Bueno, pues eso, la deidad de los rayos, pues los truenos podría ser. Pues entonces no visitéis santuarios que estén dedicados a deidades del trueno. A ver, no le hagáis caso a Luis, que ya no sabe lo que dice, pero de verdad, o sea, no os agobiéis. Al final la intención, esa muestra de respeto es lo que realmente cuenta, pero hombre, si lo podemos hacer bien, de buenas a primeras, pues mejor. De todas maneras, lo que ha dicho Luis es fijarse en lo que hace la gente a nuestro alrededor. Si no te acuerdas cuál era, la mano izquierda o la mano derecha primero, que no pasa nada, pero es la mano izquierda. Pero simplemente te fijas en cómo lo hace la persona que está a tu lado, vas imitándole, digamos, ¿no? Vas siguiendo los pasos y ya está. Y bueno, si estás solo, pues lo curioso es que en muchos santuarios a veces, en el Temisuya, hay como una placa con dibujitos e instrucciones de cómo se tiene que hacer. Y normalmente suele ser una miko, una doncella de estas, ¿no? Del santuario. Bueno, a veces hemos visto también un monje budista en los templos. Un monje budista dibujado un poco al estilo manga, pues que hace los movimientos, tú simplemente tienes que mirarlo y como todos sabemos leer cómics, ¿no? Pues tú lo ves ahí y ya está. Bueno, son dibujitos bien fácil, ¿no? Ves mano izquierda, mano derecha, boca, mango. Dices, pues ya está, ¿no? Ya lo tengo. De todas maneras, también, déjame que me ponga un poco intensita, porque más allá de este ritual de purificación, el Temisu también es un poco una experiencia, un punto de reflexión o de meditación, un momento de pausa, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? Hasta cuando vamos de turismo, yo creo que es importante el darse cuenta de lo que estás haciendo. No solo hacer el Temisu porque toca y es lo que todo el mundo hace y venga, pues yo también lo hago, o mira qué calor hace, me voy a poner agüita también, ¿no? En las manos me voy a refrescar. No, también creo que hay ese punto un poco de reflexión, ¿no? Y de meditar
y hasta a lo mejor de calmarse, de centrarse un poco antes de entrar a lo que sería el complejo del santuario donde se encuentran Bueno, a mí, las si lo deidades. quieres ver como una manera de conectarte con un sitio que no es simplemente una atracción Para mí turística sí. per se, sino que es un espacio sagrado, que además sagrado que dirás, pues es que yo no creo en el sintoísmo, en el budismo, y bueno, pues es verdad, puede ser que no sea vuestra religión, pero sí que es la de mucha gente que vive allí, entonces es una forma de mostrar respeto y de también haceros conscientes de que Exacto. estáis entrando en un espacio pues que ya no es secular, sino sagrado, ¿no? Que habéis entrado en ese espacio importante y de alguna manera pues estáis conectados también a toda esa energía tradicional del sintoísmo japonés o bueno, del propio budismo No, y pero a es todas que las creo que es personas que visitan importante. estos lugares de forma diaria. Totalmente, creo que es importante porque al final el temisu, este ritual de purificación, no es solo este acto de me lavo las manos, ¿no? Para estar físicamente y simbólicamente limpio, es un ritual simbólico y una forma de purificación espiritual que se conoce dentro del sintoísmo justamente como misogi. Bueno, Laura, yo es que además creo que ahora mismo los dos estamos en plan tan serio que creo que podríamos hacer un libro sobre el Temisu y la filosofía No. del... ¿No? No, nosotros hablamos siempre en serio e intentamos no vender aquí historias raras. No, al final el misogi es una purificación de todo el cuerpo, básicamente mediante la inmersión en agua corriente. Esto, por ejemplo, en un río, en una cascada, lo habréis visto a lo mejor Sí, esto se mucho, hace mucho. o en el mar, ¿no? Esta práctica, la práctica del misogi, tiene raíces en la mitología japonesa, como tantísimas cosas del sintoísmo. Algún día deberíamos hacer un episodio del podcast hablando un poquito de cómo el sintoísmo en la época relativamente moderna Ajá. toma muchas cosas que aparecen en la mitología japonesa, especialmente, por ejemplo, en el En el Kojiki, Kojiki, exacto. toma, ¿no?, ciertos rituales y ciertas cosas y las toma como propias de alguna manera y los hace ciertos rituales ya para todo el mundo, ¿no? Esto es curioso sobre todo teniendo en cuenta que el sintoísmo siempre ha sido, o al menos, ¿no? Da la imagen de una religión poco organizada, ¿no? Que ha ido evolucionando un Sí, poco con la propia sociedad y sí. con el propio país, ¿no? Pero lo cierto es que es eso. En el Kojiki ya se decía que cuando Izanagi visitó la Tierra de los Muertos para rescatar a Izanami, que estaba allí, quedó contaminado por las impurezas de la muerte. Y claro, para limpiarse de esa contaminación, se sumergió en un río y de ese acto de purificación nacieron otras deidades importantes, incluyendo a Amaterasu, que es la diosa del sol y la más sagrada del sintoísmo en Ahí Japón. está. Al final de este mito salen dos cosas importantes. Por un lado, el concepto de la contaminación, que en japonés se llama kegare, súper básico en el sintoísmo. No cagaré. Eso sería una contaminación tela, ¿eh? Madre mía. Ay, Luis, no puedo. Yo estaba aquí hablando en serio y de verdad, kegare. Ahora ya no lo puedo decir, ya. Ahora ya, pero no se te va a olvidar nunca cómo se dice la contaminación en japonés. El kegare, la contaminación. Y luego otro concepto importante, justamente el agua. El agua, especialmente el agua corriente, como herramienta para limpiar no solo la suciedad física, sino también esta contaminación espiritual y todo lo malo que trae el concepto este de contaminación, que no es solo, uy, me he ensuciado. No, claro, es algo más allá, más importante incluso, ¿no? Porque la contaminación física es relativamente fácil de limpiar, pero hay otras que se te quedan más profundamente. Y cuando, claro, ahí te estás poniendo intensito tú ahora, ¿eh? Pero el kegare, al final, esta contaminación que va más allá de la contaminación física, es al final la mala suerte, el mal augurio, ¿no? Todo este tipo de cosas, o que traigas tú al final el mal contigo. De ahí, justamente, que el misogi se convirtió en una práctica esencial dentro de los santuarios sintoístas, ¿no? Pero claro, imagínate tú pedirle a la gente que entre a un santuario sintoísta que se sumerja en un río o se ponga debajo de una cascada. Sí, sobre todo porque a lo mejor algún santuario, estoy pensando, pues yo qué sé, el de Nachi, ¿no? Pues tiene la cascada cerca y dices, o el vale. propio santuario de Ise, que tiene el río. Exacto, justamente. Pero claro, hay muchos otros que dices, claro, a ver cómo lo haces. Pero esto. Igualmente, yo quiero entrar al santuario, estoy de turismo y me vas a hacer ponerme el bañador, irme a la cascada. El bañador, eso es impuro, pelotos.
Bueno, no, el yukata Exacto, blanco, el ¿no? yukata Que blanco. llevan o algo así. A ver, no es factible, ¿no? La gran mayoría de gente que visita el santuario, Pero hasta no de solo manera como diaria, nosotros ¿eh? como No, turistas, ¿eh? no, los Los propios propios japoneses, japoneses. los propios monjes y esto, pues es que, claro, es Claro. inviable. ¿No? Entonces, claro, dices, ostras, no puedo, ¿no? Pues justamente el Temisu viene de ahí, ¿no? Es un poco la simplificación, por decirlo de alguna manera, de este ritual del misogi, ¿no? Del ritual de, oye, usar el agua para quitarnos estas impurezas, toda esta contaminación, el kegare que decíamos, ¿no? Totalmente. Pero la importancia del agua es absoluta. Bueno, de hecho, hemos hecho un curso, ¿no? De la importancia del agua en Japón, en el que hablamos muchísimo de todo esto, ¿no? De estos conceptos del misogi, de la purificación con agua y demás. Y se ve, fíjate que es una tontería, entre comillas tontería, ¿eh? Entendedme lo que quiero decir. Tú vas a un santuario y antes de entrar al santuario te encuentras esa pileta con las fuentecitas de agua, los cazos, haces este pequeño ritual. Parece poca cosa, entre comillas, Ajá. pero esconde detrás todo Esconde, sí, sí. este Bueno, conocimiento, ¿no? Y esta te importancia del agua. conecta con los propios ritos y la mitología Sí. de Japón, ¿no? Que eso es algo interesante. No tienes que ir a un lugar muy extraño, muy apartado de la gran ciudad para sentirte conectado con ese Japón ancestral, si quieres llamarlo de esa manera, ¿no? Cualquier turista puede conectarse con los orígenes de la mitología japonesa haciendo nada más que entrar en un santuario y haciendo el ritual del Temisu. Claro, y es una manera de mostrar respeto a estos kami, ¿no? Las deidades sintoístas, o en todo caso a Buda, si estamos en un templo budista, bueno, y de prepararte. Porque Bueno, si lo que hemos entendemos, dicho, claro. claro, porque si tú entiendes que el ritual del Temisu viene del misogi, entiendes que nos hayamos puesto intensitos al comienzo de este episodio, porque realmente es una simplificación de un ritual mucho mayor, ¿no? Mucho más grande, que, bueno, se entiende, ¿no? De alguna manera que, ostras, es bastante más serio. Totalmente. Pero ¿sabes una curiosidad, Laura? A ver, Pues hay un tipo de Temisu que no utiliza agua. ¿qué me estás contando, Pues, Luis? ¿cómo lo oyes? A ver, cuéntame más. Pues, por ejemplo, si no hay agua, porque hay rituales al aire libre en sitios donde no la hay, o estás en invierno y el agua está congelada, ¿no? Pues ya me contarás qué vas a hacer. Sí. Y te tienes que frotar las manos con hojas de hierba, con flores, con nieve o con otras cosas para purificarlas. Entonces, si te las frotas con flores, se llama el Hana Temisu. O, por ejemplo, el Yuki Temisu si lo haces con nieve. El Yuki Temisu, fíjate que lo había visto. Sí, el Hana Temisu es verdad que yo, a menos en directo, no lo he visto. Y pero los el Yuki Temisu luchadores sí. de sumo también realizan el Jin Temisu. Ah, justamente al final el ritual también de purificación con la sal, ¿no? En el ring del sumo. Curioso. Pero yo quiero tocar un tema importante, que es que hemos dicho que el Temisu se realiza en es un ritual sintoísta. De hecho, hemos hablado que es la simplificación del misogi, que es un ritual que viene justamente Del Kojiki, Kojiki, claro. mito sintoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Bueno, que viene del Kojiki, pues sí, bueno, supongo. pero que es un ritual que si habéis viajado a Japón o vais a viajar a Japón, lo vais a ver también en algunos templos budistas. Entonces seguro que decís, oye, japonismo, vosotros me habéis dicho que en todos los santuarios, y aquí yo estoy en un templo budista, que los sé diferenciar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, claro, el budismo llegó a Japón en el siglo VI y venía con sus propias tradiciones de purificación ritual, porque yo creo que al final cualquier manifestación religiosa siempre hablan mucho, todas ellas, ¿no? Te hablan de cómo te salvas y cómo esto y demás, pero también de, es que eres impuro, ¿no? Cómo te limpias de esas impurezas. Lo que pasa que en los templos budistas lo más común era quemar incienso para eliminar impurezas y demás. Bueno, pero cuidado, porque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y de hecho, la quema de incienso es una manera de purificación que seguimos viendo en los templos budistas en Japón. Yo estoy hablando de las propias del budismo. Claro, pero es que también vino con el budismo los grandes templos budistas que se construyeron en Nara y luego en Kioto. En Heijō-kyo y Heian-kyo, como se llamaban en el pasado, el periodo Nara y periodo Heian, todos estos grandes templos budistas
venían incorporados con una casa de baños que se convirtió en un punto muy importante para el desarrollo del budismo, para el éxito, ¿no? De alguna manera, del budismo en Japón y para la propia religión, porque eran casas de baños, ¿vale? Que es verdad que no eran como las casas de baños actuales, eran más como saunas de estas, baño turco, ¿no? El que es con vapor de agua, pues básicamente eran estos. Pero era un lugar donde la comunidad tenía que ir para purificarse, ¿no? Y formaba parte del complejo del templo. Por ejemplo, el templo Todaiji en Nara tenía una casa de baños espectacular. Claro, y era un poco no el es de núcleo. extrañar que la manera en la que llegó el budismo, ¿no? Y surgieron estas casas de baño cuando luego empieza a convivir con el sintoísmo, que ya tiene de alguna manera una cierta relación con el agua para purificarse, pues las prácticas se sincretizaron y convivieron entre sí, porque de hecho, bueno, lo hemos dicho otras veces, el budismo y el sintoísmo en Japón han convivido de una manera mano a mano durante muchísimos siglos, incluso aunque el gobierno Meiji, ¿no? Intentó separarlos a la fuerza, y aún así todavía siguen quedando pues muchos restos, ¿no? Absolutamente. Que dices, pero ¿cómo puede haber un tori, ¿no? Que es algo sintoísta en un templo budista o al revés, cosas así? Esto pues lo vais a encontrar con mucha frecuencia, y es uno de los motivos también por los que los japoneses, pues cuando se miran religiones, te encuentras con que hay un 80% de sintoístas y un 70% de budistas, y dices, pero si me sale más de un 100%, y eso es porque cada persona hace dos religiones a la vez. Sí, de hecho lo hemos comentado aquí veces, que es muy gracioso ver, a veces vas andando por la calle y se paran, ¿no? Se detienen frente a un pequeño santuario sintoísta, hacen ahí los rezos, y a lo mejor 3 metros más allá hay un templo budista, Pues y se detienen también ahí y hacen los rezos ahí, ¿no? Entonces vais a ver que en muchos templos budistas también hay este Temizuya. No es obligatorio, ¿no? Es decir, en los santuarios lo vais a encontrar siempre. En cambio, en los templos budistas hay algunos que no tienen Temizuya, solo tienen ese espacio justamente de la quema de incienso, ¿no? En que pues compramos, bueno, no comprar no es, hacemos la ofrenda de barritas de incienso, las prendemos, y con el humo de ese incienso es como nos purificamos, ¿no? Esa sería la manera típica budista de purificarse. Pero puede ser que pues vayáis a un templo budista y os encontréis también un Temizuya, justamente pues fruto de este sincretismo religioso, ¿no? Y de que, pues como ya eran muy importantes las casas de baños en los templos, teníamos el misogi en el sintoísmo, como que se mezclan. Se mezcla las todo dos y al cosas. final, pues eso. Si lo encontráis en algún templo budista, el ritual es el mismo. Igual. Lo más curioso, que tampoco es que ocurra siempre exactamente, pero las fuentes de las que sale el agua en los Temizuya de los templos budistas suelen ser dragones. Sí. Es curioso esto. Suelen... Que no siempre. No siempre, ¿eh? No podemos hablar aquí el 100%, no. Pero sí que es verdad que en la gran mayoría de Temizuya que hay en templos budistas, la gran mayoría, que no todos, es verdad que las fuentes son dragones. En los Honganji, en Kioto. Exacto, ya sabéis, esos dos grandes, enormes Higashi templos. Honganji y Nishi Honganji. Ahí está, muy cerquita de la estación de Kioto. Si subís, ¿no? Dirección, pasáis la torre de Kioto, un poquito más arriba, tenéis estos dos maravillosos templos. Pues ahí hay un Temizuya, y en el Temizuya, en la pileta, veréis una fuente con forma de dragón maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, no es exclusivo, ¿eh? Podemos encontrar un dragón también en un santuario, pero es verdad que en la gran mayoría de templos, siempre si tiene un Temizuya, casi siempre va a ser un dragón, ¿no? Luego a veces encontramos otros animales. A veces hemos visto muchas tortugas también. Bueno, en un santuario en Kisarazu, en la prefectura de Chiba, una visita curiosona que nosotros fuimos después de haber visto una serie de televisión japonesa con varios idols de grupos de música que a ti te gustaban, Laura, pues tenía una tortuga, por ejemplo. Exacto. No sé, estoy pensando, pero yo creo que la del dragón es la más icónica, ¿no? Y quizá la más extendida. Bueno, es que tiene sentido, ¿no? Porque en la mitología japonesa los dragones son deidades del agua, el Suijin, y se asocian lógicamente con ríos, con mares,
con lluvia, etcétera. Claro, con lo cual su presencia al final en el Temisuya es muy fuerte simbólicamente, porque tú te visitas, ¿no? Tú como visitante te purificas con el agua que sale encima de esa escultura de un dragón. Que es un ser divino. Y protector relacionado con el agua. Entonces, como que el agua tiene ya... como que te va a purificar todavía el doble, más, ¿no? Muchísimo, muchísimo más. Son esculturas maravillosas, las que encontráis de dragones en los Temisuya. Sí, merece la pena ¡Ostras! Dedicarles un ratito simplemente a ver un poco, ¿no? Cada recoveco de la esculturita, porque es muy chulo. Luego, en los últimos años, se ha popularizado una manera de decorar las piletas del Temisuya con flores. Sí. Lo que se llama el hanachozu. Básicamente se ponen flores frescas, de muchos colores, así arregladas de manera muy, muy bonita, y eso se ha popularizado muchísimo, ¿no? Se dice que la iniciativa de hacer flotar flores en la pileta se inició en el templo Okadera, en el que estuve yo a finales del año de 2024. Esto está en la prefectura de Nara, muy cerquita de la ciudad de Nara. Es curioso, porque yo recuerdo visitar creo que el cementerio que hay en Kioto. Antes de esta fecha. Sí. También era un momento especial, evidentemente, pero estaba decorado con flores que encima escribían las... Y Inochi Vida, porque era la celebración del Obon. Efectivamente, y tenían escrito eso, el Inochi, ¿no? Y esto era antes de 2015, o sea que a lo mejor si le enseñamos esa foto a algún japonés, nos va a decir, oh no, habéis descubierto vosotros cuándo fue el primero. Es que hay tema aquí, porque en 2018 la esposa del sacerdote principal del templo Yokokuji, creo que es, en Kioto, pues puso una foto justamente de su pileta de agua decorada con flores, ¿no? Y la subió a redes sociales. Y se lió. Entonces ya fue como wow, y todo el mundo quería hacer exactamente lo mismo. Se dice de alguna manera que eso fue el origen de estas hanachozu, ¿no? Estas flores en las piletas de agua. Qué cosa más sorprendente y curiosa de todas maneras, que esto, que nosotros ya lo habíamos visto, pero que no era tampoco tan extendido, se popularice por las redes sociales, ¿no? Por el poder viral de las redes sociales, por la mujer de... Claro. El sacerdote principal de un templo, que dices, oye, pues yo creo que la mujer lo debió ver en otros sitios, lógicamente, y dijo, oye, yo voy a hacer mi versión, ¿no? Voy a poner aquí unas flores maravillosas, súper bonito, y ala, pues lo subo a redes sociales y me lo adjudico, ¿no? De alguna manera. Sí, supongo. Pero no sé. Que también lo hemos visto, ¿te acuerdas? En un santuario, por ejemplo, en Kusatsu Onsen. En Kusatsu Onsen, que estaba a finales de noviembre, que supongo que era fecha de crisantemos. Había un montón de crisantemos. Había muchos crisantemos. Bueno, de hecho es que esa es la gracia, ¿no? Decorar siempre la pileta de agua con flores de temporada. Hemos visto mucho hortensias, por ejemplo, crisantemos, como que tú esto dices. Además nos viene muy bien para esos artículos que tenemos en los que hablamos de flores, ¿no? Y que tú tanto te gusta, que es que, claro, uno tiende a pensar que la primavera es la estación de las flores, pero realmente en Japón tienes flores bellísimas a lo largo de todo el año. Y lo único que necesitas es, leer japonismo para saber qué flores son, en qué lugares y en qué fechas. Bueno, te cuento un secreto, Luis. Cuéntame un secreto. Y aquí también lo cuento aquí en Petit Comité, que a lo mejor se viene un curso cultural relacionado con esto que estás diciendo. Yo no digo más, a lo mejor. A mí esto me gusta, yo quiero hacerlo. ¿Lo das tú entonces el curso? No, quiero recibirlo. Qué burro. Luego también, si os fijáis, es interesante fijaros en la propia pileta de piedra, ¿no? A veces son auténticos también obras de arte. En muchos casos son como toda una roca natural, una piedra que está... una sola pieza, vamos. Exacto, una sola pieza que está ahí, ¿no? Pues se ahueca un poquito, justamente. Laura, no me hagas gestos. Ya sé que no tiene vídeo, pero no me hagas gestos como de que estás ahuecando algo como si fuera una pieza de madera, que estamos hablando de piedra. O sea, cuesta un poquito más. Al menos utiliza el cincel y el... ¿Sabes? Y el martillo. Pero es muy bonito, ¿ves? Claro, la estética un poco rústica, ¿no? Y tan así natural. Ya hemos hablado de estética japonesa también, así que esto nos tiene que sonar. A veces, pues, no sé, hay inscripciones en caligrafía que vienen, pues, de la persona que ha realizado esa pileta.
cambia un poco, ¿no? Si hay piletas que te llevan o están en jardines, pues también van a tener ese toque un poco más rústico, más natural. Y hay veces que te vas a encontrar piletas más secas que todas las cosas, porque claro, hay veces que hay pequeños salones ahí medio perdidos que se han quedado abandonados y que ya nadie los cuida, no hay ningún sacerdote que vaya a prestar atención. Se hace el Temisu al inicio y luego los otros Temisu que pueda haber, Temisu ya que pueda haber es una alrededor, pena a veces. pues ya no. Y luego, bueno, también es interesante fijarse en, nosotros lo hemos llamado el pabellón antes, y ya hemos dicho que en algunas ocasiones puede ser que sea solo la pileta y la piedra y ya está, pero en muchos casos vais a ver que tiene pues su tejadito, ¿no? Y a veces puede tener tallas de madera muy bonitas, hemos visto en los aleros, o hasta tener alguna pinturita, ¿no? O las tejas. Fijarse en esos detallitos también. Bueno, yo recuerdo aquí, por ejemplo, el Dasai Futenmangu, a las afueras de Fukuoka. El Dasai Futenmangu, a las afueras de Fukuoka. Una pileta gigante, porque el santuario era grandísimo, con un Temisuya, ¿no? Que era también grandísimo, con un montón de pegatinas de estas típicas de los peregrinos y demás. No sé si te acuerdas tú. Ahora mismo no, tendría que estar mirando las fotos. Es que... Pues yo creo, me suena muchísimo, ¿eh? Pues mira, ya que me sacas el tema, quizás estaría bien mencionar algunos Temisu-ya. De los que sí que nos acordemos bien. Sí, a ver, hay... Claro, es que hay 200 millones. Miles, porque hemos dicho los santuarios todos, y en muchos templos budistas también os los vais a encontrar, con lo cual aquí os vamos a mencionar algunos simplemente pues de los que nos acordamos o si nos acordamos de algo específico, ¿no? Y para ello, pues también en sitios que sean más o menos fácilmente visitables para que los podáis añadir a vuestra ruta con facilidad. Y para ello iba a decir que vais a necesitar, Laura. Van a necesitar bolígrafo y una libreta. Bueno, puede ser, pero hombre, lápiz y papel. Lápiz y papel, casi acierto. Pues venga, vamos a hacer así un poco de intentar recordar algunos sitios que hemos visitado. Y tú has mencionado ya el del santuario Meiji, el Meiji Jingu en Tokio, vamos, justo mencionado antes. Sí. Yo creo que es un Temisu-ya muy interesante por justamente sus dragones. Mira, ¿qué hablábamos antes? Que decíamos, el dragón se encuentra siempre o casi siempre, ¿no? En los Temisu-ya de los templos budistas, aquí es un santuario, pero también destaca justamente por esas fuentes, con esas pilas, con esos dragoncitos, sí, ¿no? Es de un tamaño majo, en el sentido de que es grandecillo, porque bastante, claro, el santuario Meiji es grande, y hasta recuerdo que muchísima gente. En Año Nuevo, no sé si recuerdas que ponen Temisu-yas extra, por los que cae el agua con unos conductos de bambú que hacen temporales. Y los ponen al lado para justamente dar, ¿no? Para dar servicio a más gente, claro, porque es que no veáis cómo se pone esto en Año Nuevo. Es relativamente moderno el Temisu-ya del santuario Meiji, porque el propio santuario Meiji es relativamente moderno, pero eso no lo hace menos interesante. No, es muy bonito. De hecho, bueno, es que toda la visita al santuario Meiji merece muchísimo la pena, ¿no? Ese camino de acceso con esos árboles, que como que te vas olvidando que estás en pleno Harajuku. Y entonces el Temisu-ya va muy de la mano de la propia experiencia del santuario sin ningún tipo de duda. De Tokio nos iríamos, yo diría, que a Kioto, que es otra de las grandes ciudades que sale en todas las planificaciones turísticas, para que veáis que os lo ponemos fácil. Y nos vamos al templo Kiyomizu-dera. Aquí nos vamos a un templo budista. El templo tiene, bueno, es famoso al final por esos 3 chorros de agua, ¿no? Bueno, claro, porque justamente es el templo del agua pura. Pero su Temisu-ya pues también tiene una fuente con una impresionante escultura de un dragón de bronce, del que justamente emana el agua. Exacto. Fijaos cuando vayáis, no hagáis el ritual simplemente pues así con prisas, o no paséis el Temisu-ya sin mirar, paraos un momento para hacer el ritual. Ya hay que hacer el ritual. Claro, y para echar un vistazo a esta escultura del dragón de bronce. Luego también otra pileta que tiene un dragón bastante bonito es la del santuario de Tsukushima, en la isla de Miyajima. Estoy intentando ahora mismo recordar dónde está, porque no me acuerdo exactamente de dónde está. Pero diría, sí que tiene, ¿verdad? Diría que tiene el Temisu-ya con dragón también. Pues está justo, creo, si no recuerdo mal, casi
al principio, nada más entrar, antes de llegar ya a la primera estructura techada del Tengo que mirar las fotos, del propio santuario. Tengo que mirar las fotos para acordarme, pero no sé, bueno, ya hemos mencionado aquí algunos otros. Es que hay un montón. Deberíamos hacer una lista y ponerla en la web de pues los más bonitos. Deberíamos hacer una lista, pues me parece interesante. Igual que tenemos mapas de Google Maps, podemos hacer que la gente puede utilizar en sus teléfonos móviles, podríamos hacer una lista que también se pueda sincronizar con tu propio Google Maps. ¿Qué te parece? Sí, porque es que ahora, mira, así pensando, no sé si recuerdo alguno más, por ejemplo, con dragones que merezca la pena. Ahora mismo y no me seguro acuerdo. que hemos visto muchísimos Bueno, y como yo más, siempre le hago fotos a todos los Temisuya, hasta de los que están secos, pues es cuestión de fijarnos en todos los santuarios que hemos visitado desde hace 3 millones de años que vamos a Japón, y digo yo que nos puede salir una lista interesante. Mira, sí que me acuerdo, por ejemplo, del santuario Kitano Tenmangu en Kioto. Ya sabéis que es un santuario que quizá no es muy conocido, pero es muy chulo. Pero es súper bonito, dedicado a Sugawara no Michizane, Tenjin, ¿no? Deificado como Tenjin, y está muy cerquita de uno de los 5 barrios de geishas de Kioto, además un barrio de geishas muy poco explorado por el turismo, ¿no? Efectivamente, y aquí el Temisuya pues han aplicado esto de ponerle florecitas. Exacto, me acuerdo de que tiene ahí, siempre está muy decorado con flores, y está especialmente bonito si vais justamente en época de floración del ciruelo. Que es la flor típica de Tenjin. Exactamente, todos los santuarios Tenmangu van a tener siempre flores de ciruelo, ¿no? Totalmente. De ciruelos. Y también van a tener otra cosa, los santuarios Tenmangu. Bueno, los bueyes. Los bueyes, claro. Es verdad. De hecho, si no recuerdo mal, hay alguna, no sé si en la propia fuente o encima de la fuente, una pequeña escultura de buey, justamente, que es un animal muy querido, muy apreciado y muy relacionado por Sugawara no Michizane. Bueno, es el mensajero de Tenjin, de la deidad. Sí, viene la historia un poquito, de cómo fue exiliado al final Sugawara no Michizane y cómo murió en el exilio, ¿no? Fue el animal que la acompañó justamente en ese exilio. Ese también me parece curioso. Además del templo que hemos dicho también en Kioto, el Yokokuji, que se supone que es, el primero que se hizo viral en redes sociales. Haciendo los Temisuya con flores. Se dice que es de los sitios Pero que yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Que me presenten a la señora esta, la mujer del sacerdote, que le voy a discutir esto. Se dice que es de los sitios que más se le ocurran, que más bonito es el juego ahí de flores, y por lo que he visto, las composiciones con hortensias, es decir, en el mes de junio, a principios de julio, pues dicen que es una maravilla y que merece la pena solo visitarlo, aunque solo sea para ver justamente esas flores en el Temisuya. Qué bueno. Yo, de todas maneras, me gustaría recomendar a los japonistas un santuario especial para hacer el Temisu de manera casi como si estuvieras subiéndote a la máquina del tiempo de Wells. Vale. Porque es el gran santuario de Ise. Bueno, lo hemos medio mencionado de pasada antes, ¿no? Es que totalmente. El Ise Jingu, el gran santuario de Ise, es el santuario más sagrado de Japón. Y aquí se mantiene la forma más antigua y original de purificación. Entonces, vosotros vais al santuario ¿Pero qué me vas a tirar? ¿Me vas a poner debajo de una cascada? ¿Me vas a meter en un río? Casi, porque claro, tú estás buscando el Temisuya y dices, yo he aprendido en el podcast de japonismo cómo se hace esto, y yo miro y no veo dónde está. No, claro, es que en el río Isuzu, que es el que pasa por ahí, es donde los peregrinos hacen la purificación directamente en las orillas. O sea, directamente del agua del río. Directamente del agua del río, casi a la manera tradicional. Ahí entonces, se ve clarísimamente la conexión con el misogi, ¿no? Ahí ves la conexión con el misogi. Y si tú decías antes que hacer este ritual es una manera es algo que no es solo físico, de hacer los pasos, ¿no? Sino también de conectarte con lo sagrado, con la deidad, de que trasciendas un poco el hecho de estoy de turismo, pero aquí estoy entrando en un lugar especial. Tú imagínate lo especial que tiene que ser, ¿no? Acercarte al río y hacerlo en ese punto, ¿no? Esto es muy, muy... Me pongo intenso, Laura. Yo te veo ya publicando el libro, Yo quiero ir a Ise, vamos. Bueno,
No sé Bueno. si debería decir algo, pero bueno. Bueno, no digamos nada. Porque, claro, estuvimos en ISE hace 3 billones de años aproximadamente, cuando a lo mejor hicimos el misogi y todo, porque Pues hace igual. tanto tiempo que no existía el Pero igual nos Temisu hemos todavía. ensuciado un poco desde 2003. Hombre, un poquito bastante, seguro, ¿no? Seguro. Estamos aquí pensando algún Temisu ya más. Yo creo que vamos a revisar fotos, Luis, y vamos a buscar... Sí, yo creo que está chulo de este episodio que nos quedemos nosotros también Sí. con la tarea Sí. de hacer una lista especial de estos Temisuya, porque en algunos casos será más especial o menos, pero al menos os podremos dar un listado y os podremos decir por qué os lo hemos puesto, ¿no? Pues mira, aquí hay algo que las florecitas, o el dragón, o la tortuga. Pero oye, hemos dado Hemos- unos cuantos, hombre, sí, sí. Aquí y allá hemos Ha habido mencionado que escuchar varios. con atención, Ahí está. porque el lápiz y papel, si os paráis a pensar, lo habríais debido de tomar desde el principio Bueno, del yo lo he episodio. mencionado, ¿eh? Y al inicio yo lo he mencionado. Pero bueno, también es, creo que interesante entender, ¿no? Todas estas cosas. Cuando vamos a un país con, pues lógicamente, rituales y ceremonias que no conocemos, a lo mejor pensáis, uy, esto están ahí los japoneses haciendo algo, no me voy a acercar, ¿no? O no lo voy a hacer. No, no. Por favor, o sea, Totalmente, fijaros, sí. si no os acordáis, recordad, mano izquierda, mano derecha, Boca, boca, mango. ahí ya está, lo tenemos todo. Y hacerlo vosotros también, porque es una muestra de respeto y es una muestra de, oye, yo entiendo que estoy haciendo turismo. Bueno, igual que algunos japonistas nos preguntan si les molesta a los japoneses que se vistan de kimono, por ejemplo, ¿no? Y siempre decimos que no, que al contrario, ellos están encantados. Pues esto es lo mismo. Exactamente es decir, igual. no os preocupéis. Al contrario, ellos van a ver que vosotros intentáis respetar sus propias costumbres, sus religiones, y pues se van a sentir pues contentos de ver eso. O sea, Claro que sí, tranquilos. hasta seguro que si vais con niños, por ejemplo, y le estáis enseñando a vuestro hijo a hacerlo correctamente, lo que más cuidado tenéis que tener es que el agua no caiga en la pileta, ¿no? Recordad que el agua caiga en el desagüe. Ni que el niño caiga en la pileta tampoco. O sea, eso, cuidado. Bueno, claro, lógicamente, ¿no? Pero Aunque sepa nadar, ¿eh? probablemente se van a sonreír o hasta os van a ayudar o van Claro, a comentar es que es algo muy chulo. porque os va a gustar. Mira, estaba pensando, Luis, ¿te acuerdas en este último viaje que hicimos en febrero de 2025? Sí. Estuvimos en el Monte Mitake. En el Monte Mitake, Y lo claramente. comentamos creo en el episodio de cuando hablábamos un poco del viaje. Estaba pensando en el Temizuya que había en el santuario del Monte Mitake, que si te acuerdas, había un espacio para perritos. Había un espacio para perritos. Había un Temizuya Estaba para helado, perritos. pero había. Ah, porque bueno, el santuario está muy relacionado justamente con esa deidad que tiene forma de perro lobo extraño. Entonces mucha gente con perritos acude, ¿no? Visita al santuario, venden amuletos para perritos. Bueno, es una historia un poco friki. Y había un Temizu para Sí, perritos, sí, sí. para que los perritos se pudieran, entre comillas, purificar también antes de entrar al Exacto. santuario. Lo único es que, claro, para los perritos dicen, no sé cuál es la diferencia entre una fuente normal Beber agua, y ¿no? el Temisu, ¿no? Porque básicamente hacen lo mismo, sacan la lengua y hacen... Pero mira, ¿ves? Pensando un poco, nos van a venir varios venir Temizu cosas. ya interesantes, así que nosotros nos ponemos esa tarea y os animamos a todos los que vais a ir a Japón, que nos etiquetéis si estáis en Japón. Y veis una Temizu, Temisu que sea diferente Un o Temizu que os ya. sorprenda, ¿no? Ya sea por la propia arquitectura de la pileta, por la fuente que es, ¿no? Si es un dragón, si es una tortuga, si es otra Sí. cosa, o por la arquitectura Del del pabellón, salón, el digamos. pabellón que protege el Temisuya. Sea lo que sea, poned una foto, una story o lo que Claro. fuera y nos etiquetáis. Somos Japonismo en todas las redes sociales, que nos encantará verlo. Nos mola mucho veros, así que os animamos. Vosotros tenéis estos deberes, Exacto. nosotros tenemos el deber de vamos a buscar en todas las fotos ahí los Y yo creo mejores que en el Temizuyas. artículo que tenemos Uy, hay que- el sí. Temisu Habría que lo ponerlo tenemos que revisar porque vamos a poner también este listadito de Sí, cosas. De alguna sí. manera que sea fácilmente accesible para los Sí. japonistas, pero vamos a poner un listadito majo de lugares Pues ala, interesantes. Luis, abre ahí tus fotos, Venga, tu vamos a catálogo poner de las fotos fotos. que hay que ponerse. Mátane. ¡Mátane!